Buenos días. Buenos días. Hoy terminamos el estudio. ¿Por qué lo digo así con esa firmeza? Porque ya nada más quedó un cachito. Entonces esa me la he hecho en 10 minutos, pero quiero hacer énfasis en respecto de las tentaciones de Cristo. Entonces vamos a volver a tocar ese tema. Yo esperaría que hubiera participación de ustedes, ¿sí? Escuchar su opinión, y los de internet pues que pongan un mensaje para si tienen algún comentario. Pero vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, porque tú tomó la iniciativa de hacerse carne para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por su muerte en la cruz. Gracias por el ejemplo que nos ha dejado. Y te pedimos, Señor, tú bendigas este tiempo del estudio. Bendice tu palabra en nuestras mentes y corazones. Bendice la clase de los niños. Bendice también los mensajes que Memo nos ha de compartir. Y te pedimos tengas control pleno de estas actividades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la vida sin pecado de Cristo. Ya llevamos 2 sesiones. Nos estamos basando en Hebreos 7:26, que dice: porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ya hemos explicado con detalle este pasaje, y me voy a saltar algunas partes que ya hemos comentado la primera vez y la segunda vez. Sí, nuestro tema es que la vida sin pecado en nuestro Señor significa que Él nunca hizo algo que desagradara a Dios o que violara la ley mosaica bajo la cual Él vivió en la tierra, ni en alguna manera dejó de demostrar en su vida en algún tiempo la gloria de Dios. Ese sería la conclusión del estudio, ¿sí? Estuvimos viendo que hay evidencia suficiente, ¿sí?, propia del Señor, de la Escritura, acerca de la vida sin pecado del Señor, ¿sí? Y el reconocimiento aún de gente que no creía en Él, pero que veía y aceptaba que Jesús vivía de una manera santa, siempre agradando a Dios, aunque no creyeran en Dios. La Biblia nos dice que Él no conoció pecado, y eso comentamos, que de ninguna manera experimentó pecado. Pero también comentamos que hay un debate entre los teólogos respecto del punto de si la humanidad de Cristo era pecable o impecable, ¿sí? Aquí en el testimonio de la vida sin pecado de Cristo dice así: el propio testimonio de Cristo y el de los escritores del Nuevo Testamento son uniformes. Él era sin pecado, ¿sí? Vimos que el debate es aunque los conservadores están de acuerdo en que Cristo era sin pecado, no concuerdan tocante a la cuestión de que si Cristo pudiera haber pecado o no. Se afirma que Él no pecó, se cuestiona si lo pudiera haber hecho. Ok, vimos también aquí los 3 aspectos, que es impecabilidad, es no puede pecar; pecabilidad, puede pecar pero no lo hace; y pecaminosidad, peca porque no lo puede evitar. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Aquí los argumentos es: si Cristo no puede pecar, entonces no es Dios, porque Él es todopoderoso.
¿Qué contestan? Si Cristo no puede pecar, dice. Ajá. Entonces no puede ser Dios, porque Dios es todopoderoso. Sí, a propósito lo estoy planteando así. Es que Memo hace carita de... Cristo no puede pecar. Entonces no es Él porque Dios es todopoderoso. ¿Sí, todo lo puede? Sí. No, pero no. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué? Porque o sea, de esto se trata el estudio, no son temas nuevos, pero, o sea, es reflexionar por qué creemos así. Pues es para que se realice lo que habían planeado desde el principio, ¿no? Para que se llegara a realizar. Si pecaba, ya no se podía hacer nada, o sea, si pudiera pecar. Sí, es que tú dices si pecaba, o sea, pero ese dijéramos que es un tema paralelo, Raúl. Y estamos diciendo, si Él puede hacer todo, O sea, su condición de Dios es que todo lo puede hacer porque es omnipotente. Excepto pecar, porque el pecado no es... Pero, sí, de acuerdo, pero a ver, sostén. No entra dentro de su naturaleza divina, o dentro de los atributos de su naturaleza, el pecado. De acuerdo, pero... Tocaría con su santidad. Ese es el punto, ¿ok? Porque si bien Dios es omnipotente, también es santo. Es lo principal. ¿Sí? Y la Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo, ¿ok? Entonces, en este aspecto, cuando decimos Dios no puede pecar, no va en detrimento de su poder, sino que está balanceándose con su santidad. Entonces, en Dios la omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia y santidad están perfectamente balanceados. ¿Sí? Él es misericordioso, pero no más allá de su justicia. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que tener en mente. La impecabilidad en Cristo, ¿sí? Es que, siendo Dios, Él no puede pecar, por lo que ya dijimos ahorita. Entonces, lo que plantean algunos teólogos es que ciertamente la persona de Cristo estaba conformada por su naturaleza divina y su humanidad, ¿ok? Pero esa humanidad, dice, es pecable, puede pecar. ¿Hace sentido con lo que dijimos en el punto anterior? No, porque lo que iba a mencionar es que finalmente yo creo, Ajá. y así muchas veces lo manifiesto, antes que cualquier otro atributo, Dios es santo. Ajá. O sea, para mí lo más, por decirlo así, el atributo mayor que tiene Dios es santidad. Entonces no puede entrar en esa santidad ningún punto erróneo, ¿no? Ese sería el pecado. Yo lo que creo es que está perfectamente balanceado. O sea, ningún atributo está sobre de los otros, es perfectamente balanceado. Cosa que no pasa en nosotros, ¿verdad? O sea, nuestro carácter es pues cambiante y algunos son, ¿qué? Más justicia, más misericordia que otras cosas, ¿sí? Pero en Él es igual todo el tiempo y perfectamente balanceado. Por eso es que podemos depositar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, ¿sí? Y es poderoso para salvar aún en el presente y en el futuro. Entonces, no hay cambio en Él. Por eso cuando hablamos de la pecabilidad de la humanidad,
de Cristo, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, porque tenemos que pensar en que su naturaleza divina, ¿sí?, estaba completamente en Cristo, y ese balance estaba en la persona de Cristo. Entonces, no podemos, a final de cuentas, decir que la humanidad de Cristo era pecable. Aquí tendríamos que hablar de otros aspectos, y no se diga de la pecaminosidad. Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Él era, aunque él era perfectamente humano, ¿sí?, era sin pecado. Así lo dice bien claro la Biblia. Entonces no sería un tema a discutir, pero pues ya saben cómo son los teólogos, ¿verdad? Más están maquinando a ver qué onda, ¿sí? Pero está bien, o sea, porque la Biblia tiene la respuesta, ¿sí? Ahora, este tema ya ahorita lo tocamos, ya no hay más que hacer, pero vamos a pasar a lo que es la naturaleza de las pruebas de Cristo, ¿sí? Aquí estamos hablando de la tentación de Cristo. ¿Qué dice Mateo 4:1? Entonces Jesús, ¿qué? Fue llevado ¿Por quién? por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ciertamente Mateo es el único que dice esto. O sea, los demás evangelios sinópticos, esto es Lucas y Marcos, ¿sí?, no dicen esto. Pero sabemos que la Escritura se complementa a sí misma. No podemos dejar a un lado este punto que dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿De qué manera podemos entender esto? Bueno, no podemos negar que el Espíritu Santo, Dios, lo llevó al desierto para ser tentado. Ahora, la palabra tentado tiene dos acepciones, que es ser probado o ser invitado a hacer el mal. ¿En qué aspecto el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Entonces, lo deberíamos de entender que el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado por el diablo. ¿De qué manera iba a ser probado? Humanamente hablando. Humanamente hablando. Jesús, ¿de cómo iba a ser tentado Jesús? Sí. Lo que estábamos viendo la semana pasada en los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, ¿cómo es el texto? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En esa manera. Sí, pero también tenemos que considerarlo como lo dicen Hebreos, que él, aún siendo Dios, sí, aprendió obediencia. ¿En dónde aprendió la obediencia? De sus papás. Y bien dice también. Sí. Porque María fue obediente Sí. al Señor. Y ahí es en donde la humanidad de Cristo aprendió la obediencia. Pero ¿de qué manera? ¿Mandé? Y el mismo José también fue obediente. Y el mismo José, y a lo mejor de sus tíos y del sacerdote. Pero la Biblia sí habla de ellos dos. El punto es, la obediencia en la humanidad de Cristo fue con sus padres. Pero en el desierto fue en la persona del Cristo. ¿Ok?
Con sus papás fue Jesús, pero en el desierto fue en la persona de Cristo, en donde el Señor aprendió a hacer el balance entre su deidad y su humanidad. Como vimos en el estudio, ningún hombre común pudiera jamás ser tentado a tratar de convertir piedras en pan. Solo Dios lo podría hacer. Y Jesús fue enfrentado por el diablo para hacerlo, para que su deidad estuviera sobre de su humanidad, y el Señor hizo el balance. ¿Ok? Después ningún hombre sería seriamente tentado de mostrar que él era el Mesías por lanzarse de un lugar alto con la esperanza de resultar ileso. ¿Sí? Él podía haberse tirado del pináculo del templo, ¿sí? Haberse levantado, haberse sacudido el polvo y hacer otra cosa. Sí, pero en su humanidad no. Si él se tiraba del pináculo del templo, se iba a morir y no se hubiese cumplido el propósito. ¿Sí? Ahí él estaba aprendiendo y la enseñanza de cumplir la palabra de Dios en una tentación sobrehumana, ¿ok? En la que solamente el Cristo pudiera enfrentar. Y en el 3 dice: ningún hombre hubiera tomado en serio la oferta de Satanás de darle todos los reinos de este mundo, ¿sí? Solamente Dios, ¿sí?, hubiera podido haber sido tentado respecto de ese tema. Y ya vimos que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida en la persona del Cristo. ¿Okay? Es lo que hace la gran diferencia, y así lo debemos de entender respecto de las tentaciones del diablo en el desierto al Señor Jesús como el Cristo. ¿Okay? ¿Queda claro? Sí. Sí, porque se me viene en la mente que en la Biblia sí dice, por ejemplo, del rey Asuero, que le dijo hasta la mitad de mi reino. Ajá. O sea, pero ningún hombre hubiera sido capaz de haber hecho lo que hizo el Señor Jesucristo. Más bien lo que hizo el diablo. ¿Por qué le dijo: te doy todo? No nada más la mitad de mi reino. Por eso, todo. pero ningún hombre hubiera podido soportar esa tentación de decir, o sea, como el Señor Jesucristo lo hizo. Pues aunque me lo des todo, no quiero nada, no voy a recibir nada. Bueno, más bien el sentido es en otro aspecto, porque si bien Adán y Eva le entregaron la administración del mundo al diablo, y el diablo se arrogó en su soberbia al decir: a mí me fue entregado, sí, pero ¿quién te lo entregó? O sea, ahora sí que un par de gatos, ¿no? No te los entregó Dios. Y él, ¿sí?, por eso tentó al Señor para decirle: yo a quien quiero se la doy. Y no es lo que él quiera, es lo que Dios quiera. Y el Señor Jesús lo sabía, ¿sí? Pero él tenía que hacer el balance para contestarle al diablo, ¿ok? Y después de que le contestó, dice que el diablo se alejó de él por un tiempo. ¿Ok? Entonces, sí, es algo decir, entiendo tu ejemplo, sí, pero es en otro sentido. ¿Ok? ¿Algo más que quieran que hablemos de la tentación del Señor en el desierto? Que piensen y digan: bueno, y entonces... Porque no me tienten de que estoy explicando bien, Ok, aquí dice el estudio: así que estas pruebas se diseñaron para probar al Dios hombre en una manera que ningún otro jamás ha sido tentado. ¿Ok? Es lo que tenemos que, ya discutimos
esto de la pecabilidad y la impecabilidad, ¿sí? Y pasamos a ver, aquí nos quedamos la vez anterior, los resultados de las pruebas de Cristo. ¿Cuál fue el resultado final de las pruebas del Señor? Bueno, sensibilidad. Él se hizo sensible a la presión de ser probado. Lo experimentó con emociones y poderes que no podemos comprender. O sea, ya dijimos que esas pruebas en el desierto eran sobrehumanas, ¿sí? Solamente el Dios hombre podía superarlas, ¿sí? Pero eso lo hizo sensible a la presión de ser probado, igual que nosotros. También es ejemplo, nos provee de un ejemplo de victoria sobre las pruebas más severas, ¿sí? Si el Señor Jesús lo pudo hacer, nosotros también. Y me deberían ustedes decir, sí, pero yo no soy Dios. ¿No qué? No, pero tenemos la palabra del Señor. Pues sí, pero la palabra del Señor puede guardarse en el buró y estar ahí toda la semana. Bueno, para los que no quieren, ¿verdad? Que no aceptan. No, pero aparte, a fin de cuentas, es el hecho de que por tener, por ejemplo, nosotros al Señor Jesucristo, ya podemos vencer. Como dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. Ajá. Pero veamos el aspecto más sustantivo. O sea, ya lo dijiste, pero, o sea, yo me gustaría que lo viéramos un poquito más en detalle. Jesús tenía su naturaleza divina, Él era Dios, y tenía su naturaleza humana, Él era hombre. Sí. Cualquiera de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que Naturaleza divina. Tenemos una naturaleza divina que nos ha sido otorgada por la habitación del Espíritu Santo en nuestro ser. Sí. Entonces, igual que Jesús, no como Jesús, pero igual que Jesús. Y tenemos una naturaleza humana, como Jesús, pero no como Jesús, porque Él no tenía naturaleza pecaminosa y nosotros sí. Sí. Entonces, ese balance que el Señor Jesús aprendió por las pruebas a las que fue enfrentado, nosotros tenemos el mismo conflicto. O le hacemos caso a la humanidad o le hacemos caso a la divinidad que habita en nosotros. La madurez en Cristo es alcanzar ese balance. Lo dice bien claro la Biblia, ¿sí? Que la madurez es el discernimiento del bien y el mal por el uso. Entonces, así como Jesús fue llevado al desierto para aprender, pues nosotros somos tentados para aprender. Cuando realmente estamos teniendo ese balance entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, la tentación puede pasar a nuestro lado y ni cuenta nos damos qué pasó. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Ok? Pero cuando nosotros quitamos nuestros ojos del Señor Jesús, pues el pecado viene a nuestro ser y no hay garantía de que no lo aprobemos. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad sí es pecable. Sí. ¿Ok? Entonces puede ser que estemos viviendo, ¿sí?, de una manera tal que viene la tentación a nuestra vida y nosotros la enfrentamos bien, ¿sí? Rechazamos los dardos de fuego del maligno y vivimos de una manera armoniosa con el Señor Jesús
y aún con el mundo. ¿Por qué? Porque caminamos por sobre del mundo, ¿verdad? En la suprema gracia. Y ese ejemplo nos lo dejó el Señor. Entonces, nosotros tenemos que analizar muy bien el ejemplo del Señor, porque es la manera de alcanzar ese balance y la madurez en Cristo. Y también produce comprensión, puede ofrecernos entendimiento compasivo cuando somos probados. ¿Qué significa esto? Que el Señor entiende perfectamente nuestras pruebas, nuestras tentaciones, lo entiende, se identifica, es empático con nosotros, ¿sí? Pero sin pecado, ¿ok? Y eso debería de alentarnos para depender del Señor y no tratar de enfrentar las pruebas o las situaciones en nuestras propias fuerzas. Porque si hacemos eso, y que lamentablemente es lo más fácil, ¿sí? El fracaso está a la puerta. ¿Qué significa esto? Que cuando tú alcanzas el balance en tu vida, primero vas a darle lugar al Espíritu Santo y después a tu carne. Pero cuando tú todavía eres inmaduro, carnal, ¿a qué le vas a dar el primer lugar? Pues a la carne. Y vas a enfrentar las pruebas y tentaciones en tus fuerzas, que son pocas. Algunos tienen más voluntad que otros, algunos son más metódicos que otros, etc. Pero tanto unos como otros, si enfrentan las pruebas en sus fuerzas, pues el riesgo de fracasar es muy alto. Y hay otras personas que son débiles, tienen poca voluntad, etcétera, pero le dan lugar al Espíritu Santo y están conscientes de lo que significa que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Okay? Puede ser que haya una doña Chonita, ¿verdad?, que no sabe leer, no sabe escribir, está batallando con una educación que le dieron poca, etcétera, pero en todo momento ella se acerca al Señor y le dice: Señor, estoy pasando por esto, lo explica, dice: ayúdame. ¿Qué va a hacer el Señor? Pues nos va a ayudar, porque esa es la promesa que está en la Biblia. Entonces, ¿esto qué significa? Que realmente la tentación de Cristo nos deja un ejemplo a seguir. Nosotros no somos Dios hombre para hacerlo, pero sí tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Que Él sí es Dios para que nosotros podamos vencer en las pruebas. Y también nos enseña gracia y poder. Él también nos puede proveer la gracia y el poder que necesitamos en los tiempos de prueba. Los que han experimentado los mismos problemas que nosotros son sensibles y compasivos, pero muchas veces pueden hacer poco o nada tocante a nuestros problemas. Él sí puede hacer algo y nos ofrece la gracia para ayudarnos en el tiempo de necesidad. Y aquí está el texto que estábamos haciendo referencia. Vamos a leerlo porque lo dije a la mitad, creo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ahí lo dice bien claro, que nos acerquemos confiadamente. ¿Qué significa eso? Con fe, sin dudas, ¿verdad? O sea, sabemos qué podemos esperar de Cristo. Bueno, pues si sabemos y confiamos, o sea, no dudamos, obtendremos la misericordia
y la gracia para enfrentar las pruebas. Y eso es muy, muy importante. Obediencia. Sí, pero sobre todo fe. ¿Ok? Ejercita tu fe. Pues sí, ¿y cómo la ejercitamos? En las pruebas. ¿Ok? Una ilustración, y vamos a platicar sobre esa ilustración brevemente. ¿Sí? Charles Riley, que es un escritor cristiano, cuenta: cuando comencé a enseñar a nivel de seminario, me quedé asombrado de la cantidad de errores de ortografía que encontré en los exámenes de mis estudiantes. Al principio de mi carrera, recuerdo haberle dado un examen que requería la palabra Getsemaní a una clase de probablemente unos 20 estudiantes. Créanlo o no, aquella clase escribió incorrectamente esa palabra en no menos de 8 maneras diferentes. Eso no es fácil de hacer aún a propósito. Deidad y milenio eran otras palabras que comúnmente se escribían mal. Y recuerde que estos estudiantes eran graduados del instituto y la universidad. O sea, no eran cualquier estudiante. Se supone, y fíjense cómo digo, se supone que una persona egresada de la universidad pues tienen un nivel de cultura, ¿sí?, superior a la del promedio. ¿Por qué? Porque si una cosa te exige la universidad es leer. Pues hay que tupirle a la lectura y diferentes autores y diferentes grados de dificultad en la lectura. Entonces, la única manera de tener una buena ortografía, hay dos maneras, ¿sí? Pero me corrijo, hay dos maneras. Una es, apréndete de memoria las leyes de ortografía, o las reglas de ortografía. ¿Quién de aquí se acuerda de esas reglas? Que si el sufijo, prefijo, mefijo, no, o sea, está difícil. Y la otra es leyendo. Entonces, en la medida en que nosotros practiquemos la lectura, se va a ejercitar en nosotros la memoria, ¿sí?, fotográfica, o la ortografía por memoria. Te acostumbras a ver las palabras y cuando las escribes lo haces por esa memoria que tienes. Tu ortografía necesariamente tiene que mejorar, ¿ok? Porque dices, no, yo no me voy a aprender las reglas de ortografía. No, está bien, es una decisión. Y yo les puedo decir que allí en el banco era así, la secretaria del director, ella sí te cachaba una regla de una violación a la ortografía y te decía, no, es que la regla es, y te la presentaba y te detectaba los errores de ortografía. Pero entre los auditores, que todos eran o contadores, o ingenieros, o administradores, la ortografía parecía como la de un chavo de secundaria. O sea, terrible ortografía. Y tú les corregías los errores de ortografía y se enojaban. Es que eso no es lo importante es lo que dice. No, caballero, también es importante la ortografía. Dice, cuando visité el hogar de mis padres durante las primeras vacaciones de Navidad, una noche me encontré socializando con un grupo de maestros de la escuela pública. O sea, cuando decimos la escuela pública estamos hablando de primaria y secundaria, ¿ok? Ellos eran miembros de una clase de Biblia que mi padre había enseñado por años, y muchos de ellos habían sido mis maestros en mis primeros años. Por supuesto, estaban muy interesados en saber si me gustaba ser maestro. Cuando llegué a quejarme de las faltas de ortografía, toqué una cuerda de compasión en casi todos ellos. Me quejé tocante a Getsemaní. Ellos se quejaron de visión, taza
u otras palabras más simples que ninguno de los estudiantes del seminario se vería tentado a escribir mal. O sea, tanto los estudiantes de nivel superior como los de nivel básico cometían errores de ortografía, ¿ok? Porque esa es la realidad, ¿ok? Dice, las tentaciones a las faltas de ortografía de mis estudiantes tenían que ver con palabras teológicas. Que Getsemaní no es teológico, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Las tentaciones a escribir mal de los estudiantes de ellos se referían a palabras más bien comunes. Las palabras particulares estaban adaptadas a los diferentes niveles de los estudiantes. Pero en nuestra realidad, ¿dónde es donde se ven más errores de ortografía? O sea, las palabras, ¿Dónde ocurren errores de ortografía? pues con la SC, la... No, ¿en dónde? Ah, No, ¿cuáles? En el WhatsApp. Ahí es en donde tú dices, no puede ser que escriban esta palabra así. No puede ser. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí es en donde se denota, ¿sí?, el nivel de cultura de las personas. Se supone que entre más culto eres, menos fallas de ortografía tienes. Entre menos cultura tienes, pues es más fácil que te equivoques en la ortografía, porque no tienes la memoria por lectura y no tienes el conocimiento de las reglas de ortografía. O si las tienes, ya se te olvidaron. Yo tengo que confesar que a mí se me olvidaron. Yo la ortografía que tengo es por lectura, ¿ok? No por el conocimiento de la ortografía, ¿ok? Pero se vale. El chiste es no tener errores de ortografía. Y es lo que está diciendo aquí el autor. O sea, tanto a nivel superior como a nivel básico, todos cometemos errores de ortografía. ¡Ay! Espérenme, déjenme concluir la ilustración porque me salté una parte. Espérenme tantito. ¡Ay! Ya cometí aquí un error. Espérenme tantito. ¿Cómo me regreso? Espérenme. Está rápido. Aquí nos vamos a regresar. Ahí está, ok. Dice, nos quedamos en las palabras particulares estaban adaptadas a los diferentes niveles de los estudiantes, pero el área era la misma. Las faltas de ortografía en palabras que cada grupo debiera de haber conocido, porque compartíamos un área común, podíamos simpatizar genuinamente el uno con el otro. Por supuesto, también sería acertado asegurar que cada estudiante en mi clase fue genuinamente probado con respecto a la forma correcta de escribir. Getsemaní. Aquellos que lo sabían aprobaron el examen, pero todos tomaron el examen. Y es lo mismo que ocurre, ¿sí?, en nosotros y que ocurrió en el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía el balance perfecto, pero tuvo que practicarlo. Y para eso el instrumento fue el diablo en el desierto. Nosotros tenemos esa práctica todos los días, ¿sí? Y la tentación viene a nosotros, pero recordemos que si estamos en el balance de la madurez, pues esas pruebas van a ser más fáciles de superar que si no tuviéramos la madurez. Ahora sí, vamos a pasar a la conclusión. ¿Qué podemos concluir respecto del tema de la vida sin pecado de Cristo? Bueno, tenemos un sumo sacerdote que genuinamente puede compadecerse porque verdaderamente fue probado con pruebas peculiares a un Dios hombre.
Él no pecó y no pudiera haber pecado. Él era y es santo, inocente y sin contaminación, el Cordero de Dios sin mancha. ¿Qué fue lo que dijiste tú hace rato, Raúl? Que si él hubiera pecado, pues no hubiera podido haber sido el Cordero de Dios, ¿sí? Pero él era también el sumo sacerdote y tenía que compadecerse de aquellos que se acercaban a Dios para solicitar misericordia y gracia. ¿Ok? Todo eso se conjuntó en la persona de Cristo y fue en la práctica. Su tentación es un ejemplo para nosotros en cuanto a sensibilidad, comprensión, gracia y poder. ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que tener en mente todos los días de nuestra vida. ¿Sí? La única manera de tener victoria sobre de la tentación es teniendo madurez en Cristo, ¿sí? Y estando apegados a Él, porque dice que apartados de mí, nada podéis hacer. Si nos apartamos del Señor, pues ¿en manos de quién estamos? La tentación Del diablo. Y el diablo solo quiere hurtar, matar y padre de destruir. la tentación. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él lo enfrentó, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por este estudio que nos permites tener. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que habita en nuestros corazones, por la fe en Jesucristo. Y gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Y queremos mantenernos viviendo en la suprema gracia, siguiendo al Señor Jesucristo en su ejemplo y dependiendo completamente de ti. Bendice, Señor, el resto del día y te damos muchas gracias en los benditos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces ahí lo vamos a dejar. Terminaste temprano.